Discúlpeme que no había puesto allí. Entonces, resulta que esta situación, digamos, de la cultura de los indígenas que nosotros teníamos hasta cierto punto, miren que todavía lo tenemos muy estigmatizado, ¿sí? Entonces, en esa pregunta 141, cuando en la respuesta nos dicen que son libros de la cultura maya, pues el Popol Vuh y el Chilam Balam van a ser una herramienta para que nosotros conozcamos esa parte fortalecida ya como tal de la comunidad indígena. Sí, miren que muchos de ustedes a veces dicen, profe, pero es que nadie nos enseña nada de los indígenas. Bueno, sí sabemos que en el colegio está un poco muy corta la información que se nos provee, pero ya les estoy diciendo que pueden consultar el Popol Vuh para que ustedes también entiendan un poco cómo es que estas personas creían, ¿sí? Que creían en el sol, en la luna, en la tierra, ¿cierto? Miren que hay unas historias muy bonitas que se tienen con respecto a diferentes dioses y pues en ese libro van a encontrar esa información, ¿listo? Ahí ya creo que le hice harta propaganda al libro para que la lean. Listo, muy bien. Tatiana, ayúdame con la 142, por favor. La 142, ¿sí, profe? Sí, señora. ¿Cuál de los siguientes países actuales no comprenden territorio incluidos dentro del antiguo Imperio Inca? A, Argentina. B, Venezuela. C, Perú. D, Colombia. ¿Cuál respuesta marcaste? La B. ¿La B, Venezuela? Sí, señora. Listo. Bueno, digamos que en esa pregunta pues ahí tenemos como una pequeña trampita, ¿no? ¿Cuál de los siguientes países no comprende los territorios incluidos dentro del antiguo Imperio Inca? Pues realmente el Imperio Inca existió fundamentalmente en la parte de Perú y pues alcanza a coger, baja por toda la costa occidental de América, ¿listo? Y alcanza a tomar una parte de Argentina. Exacto. Digamos que por eso les digo que como que la pregunta tiene ahí como una cascarita, porque digamos que sí, no están en Venezuela, pero tampoco están en Colombia. Sí, podríamos decir que en un pedacito muy chiquito, pero pues bueno, si me pusieron Venezuela o si me pusieron Colombia está bien, porque pues en ninguno de los dos estuvo. Para Colombia, digamos, las principales, bueno, no, es que todas son importantes, todas las comunidades indígenas son importantes, pero que nos quede muy claro que en Colombia tuvimos otra cantidad de comunidades, ¿listo? Ya hemos visto acá en clase que, por ejemplo, lo que hoy en día es Estados Unidos, pues fueron los indígenas conocidos como piel roja. Por eso es que el cigarrillo ese que es tan famoso por ahí, que se llama piel roja, ese cigarrillo es de origen estadounidense, pues tiene también sus orígenes indígenas, ¿no? O sea, me refiero a que viene como de ese territorio, pero la cuestión es que es por esos indígenas. En la parte de México, miren, ya en Estados Unidos entonces pieles rojas, en México entonces decimos que están los mayas, un poco más hacia Centroamérica vamos a estar hablando entonces de los aztecas, de los olmecas, que fueron los que vieron la clase anterior, y pues ya si nos venimos más hacia Sudamérica, en Sudamérica los que van a dominar, dependiendo de dónde estemos, por ejemplo, son los taironas, los muiscas, los embera, los arawak, los quimbaya, que esas son muchas comunidades que tuvimos nosotros aquí en Colombia, que se comparten unas con Ecuador y otras con pues otros territorios como Bolivia o como Brasil, ¿sí? Pero los incas, digamos que haciendo algo más puntual en esta pregunta, quiero que les quede muy claro que los incas están ubicados directamente en lo que hoy en día es Perú. Si ustedes quieren conocer algo de la cultura inca, los invito, obviamente ustedes pagan, ¿listo? Pero yo los invito a que vayan y conozcan Perú. ¿Listo? En Perú queda Machu Picchu, que es uno de los templos más famosos del Imperio Inca. Lastimosamente los incas pues ya no existen, pero tenemos esas reliquias arqueológicas para que ustedes vayan y las conozcan. En México, la clase anterior yo les decía que está el Chichén Itzá, que es también otra de las reliquias arqueológicas que tienen los mayas, pero para los incas entonces Machu Picchu. Y miren que Machu Picchu pues ha salido en Los Simpsons, le han hecho películas, bueno, eso mejor dicho es súper famoso ese lugar, entonces también súper recomendado para conocer todo lo que tiene que ver con el Imperio Inca y que se les quede súper claro en la mente
que los incas entonces tienen su raíz en Perú y la capital, digamos, del imperio inca justamente es Cusco. ¿Listo? Bueno, muy bien. Haider, bueno, Haider ya leyó. Daniel, ayúdame con la 143. El imperio incaico también se denomina Tahuantinsuyo, que significa A, Reino del Sol, B, las cuatro divisiones, C, Templo Sagrado, D, Hijos del Sol. Es la B. La B, muy bien, Daniel. Listo, entonces el imperio inca, estamos hablando de Perú. Perú es un país que queda completamente en la costa occidental, ¿listo? Es decir, ellos tienen costa mirando hacia el Océano Pacífico. ¿Qué sucede? Que ese territorio que ellos tenían, ellos lo dividieron en 4. Algo así más o menos como el norte, el sur, el oriente y el occidente. Más o menos así hicieron la división. ¿Listo? Pero no es exacto, porque ellos se dividen, pues digamos, intentaron hacer la división dependiendo de los ríos que atraviesan también. Pero pues más o menos así dividieron en 4 y eran 4 imperios diferentes, pues en donde cada uno tenía como su propio régimen, pero todos pertenecían a un mismo imperio. ¿Listo? Muy sencillo. Muy bien. David, vamos a la 144, por favor. Ya, un momento. La capital del imperio incaico se encontraba en A, Cusco, B, Lima, C, Valparaíso, D, Guayaquil. ¿Cuál marcaste? Profesor, no la tengo. David, pero se las dije ahorita. Esto lo dijo él. Es la A, es la A. No, digamos, si ustedes en este momento preguntan cuál es la capital de Perú, pues es Lima. Pero estamos hablando de la capital del Imperio Inca en esa época, y pues la capital del Imperio Inca era Cusco, y se los dije hace 5 minutos. Ahí se nota que me están poniendo harto cuidado. Hace 5 minutos les dije que era Cusco. Otro destino hermoso, turístico, espectacular que tiene Perú es Valparaíso. Sí, si ustedes quieren unas vacaciones espectaculares para pasarla súper bien y pues ir a un lugar a donde no les pidan visa, vayan a Perú. En Perú lo único que uno necesita para ingresar es el pasaporte, ¿listo? Y pues uno va a Valparaíso y eso es una cosa espectacular, muy recomendada. Listo. Vamos, Alejandra, lee la 145, por favor. El imperio incaico fue conquistado por A. Hernán Cortés, B. Pedro Alvarado, C. Félix López de Vega, D. Francisco Pizarro. ¿Cuál marcaste? La D. La D, muy bien, Francisco Pizarro. Entonces aquí, pues lo que quiero que ustedes tengan en cuenta, chicos, es que con el descubrimiento de América, miren, esta pregunta nos la hemos hecho casi que con todos los países que hemos visto en esta clase. Entonces decimos, los españoles descubren América y entonces los reyes españoles lo que hacen es enviar a unas personas destinadas a cada lugar, ¿sí? Acuérdense que cuando decíamos, por ejemplo, quiénes invadieron al imperio maya, acuérdense que nosotros dijimos que era Hernán Cortés. Entonces, empezando, si ustedes conocen a alguien que sea de apellido Cortés, pues ese es un apellido español, ¿listo? Porque ese apellido llegó con la llegada de Hernán Cortés a este continente. Y él llegó a invadir a los mayas, ¿listo? Miren que tenemos ahí en la cuarta opción a Francisco Pizarro, ¿listo? Francisco Pizarro fue el español que enviaron a atacar a la comunidad inca para quitarle su territorio. Por lo menos en Bogotá, ¿alguno sabe cuál fue el español que desplazó a los muiscas que vivían en Cundinamarca y en Boyacá, más o menos? ¿Saben quién fue? Bueno, estamos hablando de Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿listo? A Gonzalo Jiménez de Quesada se le debe, supuestamente, que él fue el español que logró llegar a Bogotá, desplazar a los indígenas y él fundó Santa Fe de Bogotá
y él coloca aquí pues la primera ciudad, pues la primera no, de las primeras ciudades que se fundan en nuestro país, ¿sí? Pero pues no sé si eso sea algo bueno. Yo pues siempre he defendido mucho los derechos de los indígenas y pues yo considero que nadie debió haber desplazado a nadie porque ellos estaban aquí en sus tierras, en sus casas, Estaban muy primero felices, muy que contentos. los otros. Exactamente, ¿sí? Hagan de cuenta como ustedes dicen hoy en día que uno está en el campo y que lleguen los paramilitares a sacarlo de su finca o que lleguen los guerrilleros a sacarlo de su finca porque pasa con los dos, pues eso no es justo. Pues eso mismo fue lo que pasó con los españoles. Los indígenas estaban ahí en sus fincas normales, ¿cierto? Y los españoles llegaron y los sacaron. Y pues eso fue lo que pasó. Pero con los indígenas no nos parece un delito. Pero Es pasa de algo pronto igual como ahora. lo que le pasa a los animales, que la gente Exacto. cada vez hace casas y se apodera más de la selva, desplazando a los animales o preguntando por qué ahora entran a la ciudad a buscar comida. Exactamente. Mira, por ejemplo, en Estados Unidos ese problema que tienen ahorita con dos especies, con los osos y con los zorros de bosque. Imagínense que esas dos especies se vienen para la zona urbana y se meten a los supermercados, que uno no lo creería, pero se meten a los supermercados buscando comida. Y la gente dice, ay no, saquen esos animales de acá. No, es que ese territorio le pertenecía a los animales. Entonces creo que los que se tienen que ir son otros, ¿cierto? Pero pues nos falta mucha madurez mental para poder entender Mucha eso. conciencia Exacto, para aprender a respetar el terreno de cada quien. Claro, porque si tú dices, no, es que ese terreno le pertenece a los osos, entonces ya te van a decir a ti, ay, pero ¿cómo se le ocurre? Entonces nosotros, ¿dónde vamos a vivir? O sea, el malo es uno, ¿no? Porque tiene como una mente de garantizar esos derechos. Listo. Muy bien. Michelle, ayúdame con la siguiente, por favor. Michelle. Bueno, señora Ana, ayúdame con la 146. Aquí estoy, profe, es que no me servía el celular. Ok, Michelle, 146, por favor. Las 146. A la llegada de los conquistadores españoles, el imperio incaico estaba inmerso en una guerra civil en la que se enfrentaban por el trono los hijos de A. Huayna Capac, B. Huáscar Capac, C. Manco Capac, D. Atahualpa Capac. ¿Cuál marcaste? Profe, esta no la marqué. Esa es la de... La D, señora Ana, muy bien. Bueno, la respuesta correcta en la 146, miren que nos preguntan quiénes eran los hijos de quién eran los que estaban en guerra. Entonces, bueno, pues esto sí me gustaría como dejárselos un poquito claro, y es que cuando los españoles llegan a América, ellos en América encuentran unas civilizaciones que ya las hemos hablado acá, ¿no? Los mayas, los aztecas, los muiscas, los incas, ya hemos hablado de todos ellos. Pero ¿qué pasa? Que justamente en el caso de los mayas y de los aztecas hay una confrontación entre dos hermanitos ahí, ¿listo? ¿Por qué? Porque estaba su papá que era Atahualpa, que es el que nos están hablando ahí, Atahualpa Capac, y él era como el rey, digamos. Pero la cuestión era que había una situación de que entre sus dos hijos, miren que en la pregunta también están los nombres, uno de los hijos se llama Huayna Capac y el otro hijo es Huáscar Capac. Entre Huayna y Huáscar, ellos dos son hermanos y ellos están peleando porque ambos quieren volverse reyes después de que su papá muera. Entonces miren que los indígenas también tenían conflictos políticos, ¿sí? Ellos también tenían una religión, también tenían una educación y también tenían pues sus propias ambiciones, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia entre los indígenas y los europeos es que los indígenas no querían dañar la naturaleza, o sea, ellos entendían que se necesita de la naturaleza para poder vivir. Si yo contamino el aire, ¿qué voy a respirar? Si yo contamino el agua, ¿qué voy a tomar? Sí, eso es lo que los indígenas dicen y por eso para ellos es tan valiosa la naturaleza. Los europeos no piensan de esa manera y por eso pues tenemos
el continente que tenemos en este momento, porque pues ellos fueron los que nos invadieron, ¿no? Pero entonces, Huayna y Huáscar eran los que estaban en conflicto. Entonces en la pregunta nos dicen, ¿los hijos de quién? Pues Huayna y Huáscar eran los hijos de Atahualpa. ¿Listo? Fácil. Muy bien. Ahora sí, señora Ana, ayúdeme con la 147. Tras la conquista, los incas continuaron la lucha contra los españoles hasta el año 1572, en que fue capturado y decapitado A. Huayna Capa I, B. Manco Capa I, C. Tupá Amaru I, D. Atahualpa Amaru I. La respuesta de la 147 es la C. La C, señora Ana, muy bien. Estamos hablando entonces aquí de Tupac Amaru, que fue pues un mártir, digamos de alguna manera es un mártir indígena, porque él es uno de los primeros indígenas que empieza a decir que no se encuentra de acuerdo con las cosas que están pasando en su territorio y él se rebela ante los españoles. Entonces los españoles pues no les gusta la rebelión, ¿cierto? No les gusta la gente que se les enfrenta y lo que hacen es decapitarlo. Recuerden que en América nunca se había decapitado antes a una persona hasta cuando los españoles llegaron. ¿Qué hacían los indígenas? Porque los indígenas sí hacían sacrificios y por supuesto que si encontraban a un violador, ellos no le ponían cárcel, sino que lo asesinaban, digamos, ¿sí? Pero ¿cómo lo asesinaban? Ellos lo hacían de una manera un poco menos salvaje, ¿sí? Entonces lo que hacían era que de pronto lo dejaban morir desangrado, intentaban de pronto no dañar tanto su cuerpo, o de pronto sí está esta técnica que es la de que desencajan la cabeza, ¿cierto? Pero no cortarla directamente, sino que se me olvida la palabra en este momento, pero que lo descabezan. Bueno, como lo hacen con las gallinas, por ejemplo. Lo estrangulan. Exacto, los que saben matar una gallina saben que uno coge la cabeza de la gallina y separa acá el cuello del pecho, ¿cierto? Entonces uno lo separa y ahí se pierde la conexión del cerebro con el resto del cuerpo. Eso era lo que se hacía porque igual, al igual que la naturaleza, pues para los indígenas mantener el cuerpo completo era algo muy importante, aunque fueran ladrones, violadores o lo que fuera. Y la técnica de la decapitación, pues es una técnica que aparece, que llega aquí hasta cuando los españoles vienen, ¿sí? Ellos son los que inauguran aquí la decapitación. Y pues de alguna manera miren que nosotros ya no la tenemos, ¿cierto? Hay lugares que duraron con ella muchísimo tiempo. Que eso también pues muestra como mucho salvajismo, ¿no? Como matar a una persona así es algo muy, muy salvaje. Bueno, muy bien. Tatiana, ayúdame nuevamente, 148. 148, ¿sí? Sí. Último gobernante de la cultura azteca. A. Bochica. B. Aztla. C. Ahuitzal. D. Moctezuma II. ¿Cuál marcaste? La La D. La correcta es la D. Muy bien, señora Ana. La respuesta correcta es la D y es Moctezuma. ¿Listo? ¿Qué sucede? Pues que Moctezuma era el emperador. ¿Listo? Era el emperador de los aztecas. Él luchó muchísimo, muchísimo. Hay leyendas completas, hay historias completas del enfrentamiento que él tuvo con los españoles. Pero resulta que dentro de los mismos indígenas, lastimosamente, hay algunas personas pues que son muy traidoras, ¿no? Gente que, por ejemplo, en el pasado tuvo algún inconveniente o no querían el régimen indígena de Moctezuma y pues de sus antepasados, porque ellos también tenían como un tipo de herencia por familia, no estaban de acuerdo con él y pues cuando llegaron los españoles vieron como una posible salida, ¿sí? Entonces, no, pues vendámonos a los españoles y que este Moctezuma ya no sea nuestro presidente. O, digamos, no era presidente en su época, pero para que ustedes me entiendan. Era como el líder de la comunidad, ¿sí? Y pues debido a que algunos indígenas vendían secretos, vendían a los españoles, ¿cierto? Les vendían secretos de los indígenas para que los pudieran dominar más fácil.
pues los españoles se beneficiaron y pudieron dominar más fácil pues estas comunidades, ¿no? Porque en general fueron todos los indígenas. Unos resistieron más, unos resistieron menos, pero al final todos fueron doblegados, la gran mayoría. Bueno, Haider, 149, por favor. La capital de la cultura azteca fue A. Chilambalam, B. Anahuac, C. Tenochtitlán, D. Tayrona. ¿Cuál marcaste? La D. Y no, La la C. La C. C, muy bien. Haider, Tayrona queda en Colombia. ¿Listo? Y los aztecas no estaban en Colombia. Sí, pero no sabía. Bueno, no, pero sí lo hemos dicho acá en clase varias veces. Hemos dicho, los aztecas se ubicaron en una partecita de México y en una parte de Guatemala. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos Tayrona, pues el Tayrona sí queda en Santa Marta. ¿Listo? Entonces, no están conectados los aztecas con el Tayrona. Tenochtitlán, ¿listo? Tenochtitlán, inclusive ese es un lugar que existe todavía hoy en día, no es la capital de México, la capital de México es Ciudad de México, ¿cierto? Pero en la época en donde existieron los aztecas, pues ahí en Tenochtitlán fue en donde se dieron pues muchos eventos históricos de los aztecas. Esa fue como su capital. Bueno, muy bien. Daniel, le damos la 150. La ubicación de la cultura azteca es A. Meseta de Anahuac, México. B. Península de Yucatán, Guatemala. C. Actual departamento de Boyacá, Colombia. D. Cusco, Perú. Es la A. Es la A, Daniel, muy bien. A ver, chicos, cuando hablamos de Cusco, Perú, ¿de cuáles indígenas hablaríamos? En Perú, ¿quiénes estuvieron en Perú? Ya lo vimos empezando la clase hoy. En Cusco, Perú, estaban los Mayas. incas. Incas. En Perú los incas. ¿Listo? En Perú los incas. Los mayas también son de México. En Boyacá, Colombia, ¿dónde estaban? ¿Quiénes estaban, perdón? Chichas. Los chipchas o muiscas, muy bien, señora Ana. Y bueno, acá pues entraría como una situación. En Guatemala también estuvieron los aztecas, pero más que todo los olmecas, ¿listo? Y cuando nos preguntan sobre los aztecas puntualmente, pues estaban en la meseta de Anahuac en México, ¿listo? Por eso miren que también nos decían que la capital de los aztecas era Tenochtitlán, porque también pues se ubica en gran parte de México. Los mayas y los aztecas compartieron grandes territorios, ¿listo? Para que lo recordemos. Bueno, chicos, yo creo que vamos dando pausa en nuestra clase por el día de hoy. Estamos en la pregunta 150. Pues fue como un poco, digamos que nos rindió hoy en la clase, nos rindió un poquito más que en otras. Pero entonces, pues espero que nos estén quedando claros los temas. Les voy a recomendar, chicos, que si tienen dudas con respecto a algún tema puntual, por favor, lo señalen, ¿listo? Entonces vamos a revisar el módulo en esta semanita. Cuando ustedes tengan un tiempito, pues pasan esas páginas, lo revisan, me dicen, profe, yo este tema no lo entiendo, para ver si podemos profundizar en eso. Y si no, pues entonces continuamos con nuestra clase común y corriente. Saben que ya nos quedan pues más o menos un mesecito de clase para terminar. Entonces la idea es que todos los temas queden completamente claros. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas, chicos? No, señora. Muy bien.